Hablar de la iconografía de las imágenes de pasión del templo Recoleto es importante. Hay un antecedente histórico y hay características escultóricas. Así es, el templo Recoleto tiene un valor muy importante en la historia de la reevangelización en el Reino de Guatemala. Propaganda Fide es un proyecto que nace en Roma y que toma el aval del Papa, y este es presentado al rey de España para reevangelizar en el siglo XVII a América. Y fue así como Propaganda Fide sale de España y se establece en la ciudad de Querétaro, en Nueva España. Y en esta ciudad fundan la Casa de la Santa Cruz, misma de donde salen 4 recoletos hacia la ciudad de Guatemala. Dentro de ellos, Fray Antonio Margil de Jesús. Y es así como en 1690 ya está establecido el Colegio de Cristo Crucificado, Propaganda Fide, en la ciudad de Guatemala, dedicado a Cristo crucificado. Y es aquí donde vamos a encontrar entonces un culto a la pasión, a la crucifixión. Para otros historiadores, como Aníbal Chajón, uno de los templos emblemáticos del centro histórico de Guatemala es la Recolección, de donde sale el sábado anterior a Ramos la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo, que reúne a miles de devotos. El templo es también conocido como el Santísimo Nombre de Jesús, porque estaba administrado por los religiosos recoletos. La iglesia fue bendecida un 21 de enero de 1845 y es un templo de estilo neoclásico. Su arquitectura fue dañada por los terremotos de 1917 y 1918. Gran parte de todo el templo se derrumba y muchos de los bienes que alberga fueron lastimados. La reconstrucción del edificio se inicia en 1924, sin embargo la situación económica de los pobladores del barrio, que tenían que reedificar sus propias viviendas, no permite que las obras avanzaran con celeridad. Después de años de trabajo, el templo se abre de nuevo un 4 de septiembre de 1949 y desde entonces se inicia una nueva etapa del embellecimiento interno. Por ese periodo, en 1952, llegó a la comunidad franciscana Miguel Murcia, quien convirtió las procesiones recoletas en un fenómeno de barrio a otro con proyección en toda la ciudad. Un franciscano escribió en 1974 una historia del templo. Él era Fray Deodato Carbajo. Su estudio fue reeditado en el título de Breve Historia Iglesia de la Recolección. En su artículo, anotó que el templo contaba con varias obras de arte religioso, entre las que destacaba un cuadro de Jesús Nazareno en Semana Santa, firmado por el autor Carlos Jerónimo Sancho, en 1935, que reproducía la procesión de 1933 y que aún puede verse a un costado en la capilla de Pasión. Se dice que el discípulo del escultor Ventura Ramírez, Juan Ganuza, hablaba francés e inglés, además del castellano. A los 13 años de edad creó su primera obra, después de lo cual hizo varias tallas que fueron llevadas a templos en México, El Salvador, Estados Unidos y América del Sur. Entre sus esculturas hubo una que se envió a Roma, distinguiéndose por la belleza y la corrección de sus perfiles, un nazareno de tamaño natural, premiado en la exposición del Vaticano con motivo de las bodas de oro del pontífice León XIII en 1888. Según las investigaciones de importantes historiadores, se probó que la imagen del Nazareno del Calvario está relacionada con otra obra de Juan Ganuza enviada a la Santa Sede en 1888. Ambas esculturas tienen características comunes con la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo. Si se estudian estilísticamente, se puede descubrir que son bastante parecidas, lo que les permite ser atribuidas al mismo autor, quien trabajó a finales del siglo XIX en la Nueva Guatemala de la Asunción. En esa época imperaba un gusto por los cánones europeos románticos que se basaban en modelos italianos y franceses. Según estos patrones, varían las imágenes religiosas. Talladas en madera, recibieron nuevos ojos, preferentemente de color celeste. En la época, el Nazareno de la Recolección fue restaurado con un color de tez clara por uno de los más importantes ingenieros de la época, Julio Dubois. Según testimonios orales, se le pusieron ojos de color claro.
Posteriormente, a mediados del siglo XX, el maestro Huberto Solís adecúa y reencarna la imagen. Fue entonces cuando cambió el ceño y la barba. Eso hizo que dulcificara la expresión, pero la escultura quedó igual. El Nazareno fue consagrado el 3 de marzo de 1956 por el obispo de San Marcos, Celestino Fernández. Un año más tarde, se le cambió la cabellera de rizos que le acercaba a los patrones barrocos españoles por otra lacia, con el objetivo de darle un efecto más natural y acentuar el espíritu romántico francés. Con la llegada de Fray Miguel Murcia, las procesiones recoletas cobraron auge. Fue Murcia quien bautizó a la imagen como Jesús del Consuelo, considerándola una de las imágenes más veneradas de toda la Semana Santa, que en el siglo pasado tuvo una gran expresión de fe, como lo fue la composición de esa bella marcha fúnebre, Jesús del Consuelo, inspiración de Fray Miguel, en el año de 1961, y la letra de dicha marcha que escribiera el poeta Mario Sandoval Figueroa, la cual el coro de la hermandad interpreta momentos antes de iniciar su cortejo procesional. El barrio Recoleto está lleno de tradiciones orales, pero tiene una historia propia que hoy compartiremos con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si retomamos la historia precisamente no solo del Templo Recoleto, sino también tenemos un acercamiento con lo que ha sido el primer domingo de Cuaresma, día en el cual se ha llevado a cabo la velación de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo? La consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo tiene una historia propia y cientos de devotos, pero alrededor de esta imagen de pasión se desarrolla una historia iconográfica. Es lo mismo decir de la Dolorosa Recoleta, de San Juan y Santa María Magdalena. Hasta en 1956, que le van a llamar, gracias a Fray Miguel Ángel Murcia, Jesús Nazareno del Consuelo. Es una obra atribuida a los hermanos Ganuza, situándola a finales del siglo XIX. Incluso su procesión se remonta a la última década del siglo XIX. Pero tanto la procesión de Viernes Santo como la de Jesús Nazareno eran pequeñas procesiones en el entorno del barrio. Jesús Nazareno del Consuelo difiere entonces de los nazarenos barrocos traídos desde la ciudad de Guatemala, asentada en el Valle de Panchoy, hoy la antigua Guatemala. Ahí podemos ver el dramatismo a través de esas obras cumbres del barroco. Mientras que Jesús del Consuelo nos presenta un momento muy especial de reflexión, de realismo, sin el dolor que van a tener las imágenes barrocas. Esto no quiere decir que no sea dueño de una belleza, porque el siglo XIX y sobre todo ese influjo romántico va a marcarnos cánones también de la belleza. Otra imagen recoleta muy importante es la Soledad, la cual fue bendecida
en marzo de 1900. En el mes de marzo de 1900. Esta es una obra del maestro Mariano Larrave, un escultor de renombre a finales del siglo XIX, principios del XX, y encarnada por el maestro Francisco Montúfar. Esta obra bellísima de la Soledad, también dentro de los cánones románticos, fue trabajada en el taller de Larrave, que se ubicaba en el propio barrio Recoleto. Es aquí donde vamos a mencionar también que tanto Jesús Nazareno del Consuelo como la Soledad de la Recolección fueron restauradas a mediados del siglo XX por otro de los grandes artistas de Guatemala radicados en el barrio Recoleto, como era don Huberto Solís. Y precisamente es don Huberto Solís el que deja la apariencia actual que tiene tanto el Señor del Consuelo como la Virgen de la Soledad, mientras que la Virgen de Dolores del templo Recoleto nos indica la tradición oral que ella originalmente formaba parte del misterio de Navidad y que el padre Murcia decide transformarla como la Virgen de Dolores. Es una virgen también propia del siglo XIX y que tiene una belleza muy particular. Lo que podemos decir que las imágenes del templo Recoleto, incluyendo a María Magdalena y a San Juan, que son obras también de Huberto Solís, forman parte de todos esos elementos iconográficos que hay y que andan por nuestras calles y que tienen símbolo y valor dentro del imaginario guatemalteco. Por ejemplo, María Magdalena de la Recolección goza fama por su belleza tan singular. Las procesiones recoletas han evolucionado del siglo XIX a mediados del siglo XX y hoy en día las procesiones de la Recolección son procesiones que han alcanzado un lugar de primer orden en la Semana Santa guatemalteca. Huberto Solís, que es uno de los mejores escultores que ha tenido el siglo XX guatemalteco. Han habido varios, pero uno de los mejores y con mucha reputación. Regresando a la Soledad Recoleta, las piezas todas tienen un aire, estas últimas piezas, neoclásico, ¿verdad? Ya no neoclásico hacia el romántico, ya no están llorando, sino la muerte se lleva con mucha más dignidad, el dolor no es expresivo, sino el dolor es interno, y eso es lo que hace la belleza, ¿verdad? Estas vírgenes